Hola mis amigos y amigas, aquí estamos de nuevo para continuar con la hermosa hazaña que nos propusimos hace unos días, como era la lectura del libro Jesús el Cristo. En el video número 1 nos quedamos en la lectura de la introducción. Vamos a terminar los renglones, las líneas que faltan sobre ello y luego continuaremos. Pero antes, como siempre, acostumbramos a ofrecer una oración a nuestro Dios y a nuestro Padre. Nuestro amado Dios y Padre Celestial, allí donde tú te encuentras, oh Dios, venimos con humildad a darte gracias porque eres nuestro Dios, porque escuchas nuestras oraciones y porque sabemos que estás pendiente de nuestras cosas, aun cuando no nos merecemos nada. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios vivo, un Dios que siente, un Dios que se goza y que se entristece con sus hijos. Padre, en esta oportunidad te pedimos por favor que nos bendigas, que bendigas a las personas que están sufriendo de alguna manera, a las personas que no tienen trabajo, a aquellas familias donde tienen problemas con los hijos, aquellas personas que se encuentran en los hospitales luchando contra una enfermedad. Padre, tú eres el doctor de doctores y sabemos que para ti no hay nada imposible. Te rogamos una bendición para todas estas personas y también para nosotros. Que tu Espíritu, por favor, se quede con nosotros y sea el que vaya con este mensaje a los espíritus de tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nos quedamos en la introducción y faltaban unas líneas nada más y las vamos a terminar. Hablábamos de qué es lo que hallaremos en este libro Jesús el Cristo. Dice, hallaremos que entre las enseñanzas particulares de la Iglesia concernientes al Cristo se destacan las siguientes. 1. La unidad y continuidad de su misión en todas las edades, en la cual, por fuerza, está comprendida la realidad de su preexistencia y preordenación. 2. El hecho de su divinidad antes de su existencia terrenal. 3. La realidad de su nacimiento en la carne como hijo de un Padre divino y una Madre terrenal. 4. La realidad de su muerte y resurrección física, de lo cual resultará que el poder de la muerte será destruido al fin. 5. El carácter literal de la expiación que él efectuó, incluso el requisito absoluto de la obediencia individual a las leyes y ordenanzas de su evangelio, como el medio por el cual se puede lograr la salvación. 6. La restauración de su sacerdocio y el restablecimiento de su iglesia en la edad presente, que en realidad es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. 7. La certeza de que Él volverá a la tierra en un futuro no muy lejano, con poder y gran gloria, para reinar en persona y presencia corporal como Señor y como Rey. Capítulo 2. Preexistencia y preordinación del Cristo. Afirmamos, basados en la autoridad de las Santas Escrituras, que antes de nacer en la carne, existía con el Padre el ser conocido entre los hombres como Jesús de Nazaret y como Jesús el Cristo entre todos los que reconocen su divinidad, y que en el estado preexistente fue escogido y ordenado para ser el único Salvador y Redentor de la raza humana.
La preexistencia como elemento esencial de la preordinación queda indicada y comprendida en esta, de modo que las escrituras que tratan un asunto guardan afinidad con el otro. Por consiguiente, en esta presentación no se intentará segregar la evidencia en lo que respecta a su aplicación particular, ya sea a la preexistencia de Cristo o a su preordinación. Juan el teólogo vio en visión algunas de las escenas que se desarrollaron en el mundo de los espíritus mucho antes del principio de la historia humana. Presenció la lucha y contienda entre la lealtad y la rebelión, las huestes que defendían la rectitud, dirigidas por Miguel el Arcángel, y las fuerzas rebeldes acaudilladas por Satanás, también llamado el diablo, la serpiente y el dragón. Leemos, abro comillas: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, cierro comillas. En esta lucha entre las huestes incorpóreas, los partidos no estaban divididos en bandos iguales. Satanás reunió en torno de su estandarte solamente a la tercera parte de los hijos de Dios, simbolizados por las estrellas del cielo. La mayoría luchó al lado de Miguel, o por lo menos se abstuvo de oponerse activamente, y de este modo realizaron el propósito de su primer estado, mientras que los ángeles que se aliaron con Satanás no guardaron su dignidad y por tanto se privaron a sí mismos del derecho de las gloriosas posibilidades de una condición avanzada, o sea, el segundo estado. La victoria fue de Miguel y sus ángeles, y Satanás o Lucifer, que hasta entonces había sido un hijo de la mañana, fue expulsado del cielo. Sí, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El profeta Isaías, a quien se habían revelado estos sucesos trascendentales, cerca de 8 siglos antes de la época en que Juan los escribió, lamenta con sentimiento inspirado la caída de un personaje tan importante y cita como causa su ambición egoísta. Abro comillas: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, cierro comillas. En la causa de la gran contienda, es decir, las condiciones que condujeron a este conflicto en los cielos, se hallará justificación para citar estos pasajes de las Escrituras en relación con el asunto que estamos considerando. Es evidente, según las palabras de Isaías, que Lucifer ocupaba ya una posición exaltada y que intentó engrandecerse a sí mismo sin tomar en consideración los derechos o albedrío de otros. El asunto expresado en palabras que no admiten equivocación se halla en una revelación dada a Moisés y repetida por conducto del primer profeta de la dispensación actual. Abro comillas: y yo, Dios, el Señor, le hablé a Moisés diciendo: ese Satanás,
a quien tú has mandado en el nombre de mi unigénito, es el mismo que existió desde el principio, y vino ante mí diciendo, heme aquí, envíame. Seré tu hijo y rescataré a todo el género humano, de modo que no se perderá una sola alma, y de seguro lo haré. Dame pues tu honra. Mas he aquí, mi hijo amado, aquel que fue mi amado y mi electo desde el principio, me dijo, Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí e intentó destruir el albedrío del hombre que yo, Dios el Señor, le había dado, y también quería que le diera mi propio poder, hice que fuera echado por el poder de mi unigénito, y llegó a ser Satanás, sí, aún el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar a los hombres, aún a cuantos no escucharen mi voz, llevándolos cautivos según la voluntad de él. Cierro comillas. De este modo nos es mostrado que antes de ser puesto el hombre sobre la tierra, no sabemos cuánto tiempo antes, Cristo y Satanás, junto con las huestes de los hijos espirituales de Dios, existían como individuos inteligentes, facultados con el poder y la oportunidad para escoger el camino que quisieran seguir y obedecer. En ese gran concurso de inteligencias espirituales se presentó e indudablemente se discutió el plan del Padre por medio del cual sus hijos avanzarían a su segundo estado. Fue tan inmensamente gloriosa esta oportunidad puesta al alcance de los espíritus que habrían de tener el privilegio de tomar cuerpos en la tierra, que las multitudes celestiales prorrumpieron en cantos y se regocijaron. Fue rechazado el plan compulsivo de Satanás, mediante el cual todos serían conducidos sin daño durante el curso de su vida terrenal, privados de la libertad de obrar y de la facultad para escoger, restringidos a tal grado que se verían obligados a hacer lo bueno a fin de que no se perdiera una sola alma. Y se aceptó la humilde oferta de Jesús, el primogénito, de encarnar y vivir entre los hombres como su ejemplo y maestro, observando la santidad del albedrío del hombre, pero al mismo tiempo enseñándole a emplear debidamente esa herencia divina. Esta decisión causó la guerra que resultó en la derrota de Satanás y sus ángeles, los cuales fueron echados fuera y privados de los infinitos privilegios consiguientes al segundo estado, o sea, el terrenal. En ese augusto concilio de los ángeles y los dioses, tomó parte prominente el ser que más tarde nació en la carne como Jesús, hijo de María, y allí fue ordenado por el Padre para ser el Salvador del género humano. En cuanto a tiempo, empleando este término con referencia a toda la existencia pasada, esto es lo primero que sabemos acerca del primogénito entre los hijos de Dios. Y para nosotros, los que leemos, señala el principio de la historia escrita de Jesús, el Cristo. Aun cuando los escritos del Antiguo Testamento abundan en promesas referentes a la realidad del avenimiento del Cristo en la carne, son menos explícitos en cuanto a su existencia antes de tomar cuerpo.
mientras los hijos de Israel vivían debajo de la ley, sin la preparación necesaria para recibir el Evangelio. El Mesías era para ellos uno que habría de nacer del linaje de Abraham y de David, facultado para librarlos de sus cargas personales y nacionales, así como para vencer a sus enemigos. El pueblo en general, si acaso era capaz de formarse un concepto, apenas percibía vagamente la realidad de la posición del Mesías como el Hijo elegido de Dios, un ser de poder y gloria preexistentes que fue con el Padre desde el principio. Y aunque se concedió una revelación de la gran verdad a los profetas especialmente comisionados con las autoridades y privilegios del santo sacerdocio, estos lo transmitieron al pueblo en términos de imágenes y parábolas, más bien que en palabras claras y directas. Sin embargo, el testimonio de los evangelistas y apóstoles, el testimonio del propio Cristo, mientras estuvo en la carne, y las revelaciones dadas en la dispensación actual, suplen esta escasez de evidencias en las Escrituras. En las primeras líneas del Evangelio escrito por Juan el teólogo leemos, abro comillas, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cierro comillas. El pasaje es sencillo, preciso y sin ambigüedad. Podemos razonablemente aplicar la frase en el principio, el mismo significado comprendido en las primeras palabras del libro del Génesis. Y este significado debe indicar un tiempo anterior al estado más remoto de la existencia humana sobre la tierra. Definitivamente se afirma que el Verbo es Jesucristo, el cual estuvo con el Padre en ese principio, y que Él mismo se hallaba investido con los poderes y categoría de Dios, y que vino al mundo y habitó entre los hombres. Hallamos corroboradas estas declaraciones mediante la revelación concedida a Moisés, en la cual le fue permitido ver a muchas de las creaciones de Dios y escuchar la voz del Padre hablar de las cosas que habían sido hechas, entre comillas, y las he creado por la palabra de mi poder, que es mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Cierro comillas. Juan el teólogo afirma repetidas veces la preexistencia del Cristo y el hecho de su autoridad y poder en el estado anterior al terrenal. Amigos, aquí vamos a terminar este video número 2. Espero que en el lapso de tiempo que nos volvamos a ver, puedan en ese tiempo volver a ver el video y meditar sobre el contenido para que continuemos deleitándonos en esta preciosa narración que nos llevará a conocer más a nuestro Señor y Salvador. Yo les testifico que Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios, el Padre. Vino voluntariamente a dar su vida en sacrificio para rescatarnos del pecado, darnos la oportunidad a la resurrección y reencontrarnos con el Padre, así como tener una oportunidad
de lograr la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén.